Lectura espiritual para la memoria de San Antonio, abad. De la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, obispo. Cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 18 o 20 años y quedó él solo con su única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. Habían transcurrido apenas 6 meses de la muerte de sus padres, cuando un día en que se dirigía según costumbre a la iglesia, iba pensando en su interior cómo los apóstoles lo habían dejado todo para seguir al Salvador y cómo, según narran los Hechos de los Apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres. Pensaba también en la magnitud de la esperanza que para éstos estaba reservada en el cielo. Imbuido de estos pensamientos entró en la iglesia y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo aquellas palabras del Señor en el Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Entonces Antonio, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos, y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él, salió enseguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas de sus padres. Tenía 300 parcelas fértiles y muy hermosas, con el fin de evitar toda inquietud para sí y para su hermana. Vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta venta, reservando solo una pequeña parte para su hermana. Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: No os inquietéis por el día siguiente. Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que se había reservado, ya que no soportaba que quedase en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiese una conveniente educación. En cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una vida de ascetismo y de intensa mortificación. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento, parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para orar sin cesar. En efecto, ponía tanta atención en la lectura que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llegó un momento en que su memoria suplía los libros. Todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban como a un hijo o como a un hermano.